Sexta unidad. La protección internacional de los derechos humanos. Muy bien. Fíjense, compañeros, que el tema del derecho internacional, sobre todo en el tema de los derechos humanos, era un tema hasta cierto punto ignorado. En general, hubo organizaciones internacionales antes de la ONU, sí, la Sociedad de las Naciones y otros organismos de naturaleza internacional, pero no tenían tanta eficacia o no tenían una vinculación de la protección de los derechos. Entonces, tenemos un antes y un después de un acontecimiento denominado la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? La Segunda Guerra Mundial trajo un tema fundamental que marcó un paradigma, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Sin lugar a dudas, millones de personas perdieron la vida en este acontecimiento, que entonces también planteó una cuestión muy importante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, lo más importante era una teoría sobre la supremacía del derecho interno. El derecho interno tiene una primacía y lo que le daba validez a este derecho interno era este positivismo. La norma constitucional fundaba a las normas secundarias. En ese punto, si la norma fundamental establecía el tema de la supremacía de la raza, si la norma fundamental establecía una cuestión de política racial, la norma secundaria, pues bueno, iba en ese mismo sentido. ¿Se entiende, compañeros? El positivismo jurídico permitió sistemas dictatoriales, permitió sistemas extremistas, permitió el fascismo, permitió el nacionalsocialismo, permitió sistemas invasivos, compañeros. Y este punto fue una cuestión que cambió. Aquí tenemos dos corrientes importantes antes y después de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, antes de la guerra, tenemos un sistema llamado constitucionalismo, ¿sale? Principalmente lo podemos destacar con la Constitución de los Estados Unidos y con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789. ¿Ok? Estos puntos destacan que lo más importante para este sistema es el tema de la organización del poder, ¿sale? El tema de la distribución de competencias y si bien nos iba, compañeros, un cierto capítulo de derechos. Pero quedaba hasta aquí, ¿eh? Hasta el último punto. Lo más importante es la organización del poder del Estado. Muy bien. A partir de 1945, el paradigma sobre la protección de los derechos cambia y pasamos de un tema de constitucionalismo a una nueva corriente llamada neoconstitucionalismo, en donde lo más importante para estas nuevas constituciones era la tutela de los derechos, el eje central del Estado, su función primordial, estos derechos, ¿sale? Entonces, el conflicto, la pérdida, el dolor de una guerra muy difícil para la humanidad, conllevó a una nueva visión del mundo. ¿Nos falta mucho? Sí, nos falta muchísimo, pero es un antes y un después en el tema de los derechos. Es más, antes ni existía el tema de los derechos humanos. Se hablaba de los derechos del hombre y hasta cierto punto con cierta limitación, ¿verdad? Con cierta restricción. Ya a partir de 1945
ya se hace mención del tema de los derechos humanos. Muy bien. Ok. Entonces, este es un punto importante que vamos a mencionar. ¿Qué vamos a estudiar, compañeros, en esta unidad? Vamos a estudiar el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Haremos un comentario breve sobre la Organización de las Naciones Unidas, sobre el tema referente con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para llegar, mis queridos abogados, con el tema de el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, el Sistema Interamericano, cómo funciona la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo sobre la pena de muerte y, por supuesto, el tema del litigio estratégico. Esos son los puntos principales que revisaremos en esta sexta unidad. Bien, empecemos entonces con esta referencia. Las grandes potencias, al momento de concluir la Segunda Guerra Mundial, pues el punto de partida era el castigo a los criminales de guerra y también la cuestión de la creación de la Organización de Naciones Unidas. 3 líderes mundiales en Potsdam se organizan para resolver qué va a pasar después de la guerra. Para este momento ya se sabía que Alemania iba a perder rotundamente la guerra. Entonces era organizarnos para ver qué hacemos después de la guerra. Sir Winston Churchill por la Gran Bretaña, Roosevelt por Estados Unidos y Stalin por la Unión Soviética toman esta determinación en este momento los países ganadores de la guerra. Muy bien. Bien. Entonces, un punto importante era el tema de castigar los crímenes de guerra cometidos durante esta Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos la existencia de los tribunales de Nuremberg. ¿Ok? Principalmente porque también hubo en Roma y en Tokio, pero los que más podríamos decir que destacan son estos tribunales para castigar los crímenes de guerra cometidos por el nacionalsocialismo. ¿Sale? Muy bien. Aquí teníamos a las potencias vencedoras como fiscales. Tenemos a la Gran Bretaña, tenemos a los Estados Unidos, tenemos a la Unión Soviética y le dieron un lugar de consolación a Francia. ¿Sale? Porque a final de cuentas Francia fue liberada por los aliados. Hubo un tema todavía de que Francia no se sometió del todo porque Charles de Gaulle desde el extranjero pues convocó a que el pueblo francés continuara levantado en armas. Bueno, entonces esta era la fiscalía y se castigó crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes referentes con crímenes de agresión, etcétera, etcétera. Hay una parte muy importante de un personaje que destacó en los juicios de Nuremberg. Su nombre es Hermann Göring. Hermann Göring era el jefe de las Fuerzas Armadas del nacionalsocialismo. Y Hermann Göring nos establecía una cuestión muy importante. Dice que se encontraban en ese momento ante ese tribunal porque habían perdido la guerra. Y en parte podríamos decir que sí, en parte fue una justicia de los aliados, pero hay un argumento importante que destacó en Nuremberg. A ver, en Nuremberg hubo un punto de partida en relación a 2 temas que hemos hablado a lo largo de esta clase, compañeros. El ius positivismo contra el ius naturalismo. ¿Sale? Esto fue
sin lugar a dudas, un combate importante ideológico en Nuremberg. Si nosotros queríamos juzgar a los crímenes desde la perspectiva del positivismo, hay una máxima en el positivismo. No se puede aplicar la ley con efectos retroactivos, porque ni siquiera había norma. Se creó muchas de estas disposiciones, muchos de estos delitos posteriormente. Es decir, tú me quieres castigar en 1945 con esta tipificación que tú formulaste por cuestiones que yo realicé antes y que se encontraban fundadas en mis normas. ¿Saben qué pasó desde el positivismo, compañeros? Desde el positivismo no había manera de establecer responsabilidad penal para estas personas. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive la defensa de estas personas era solamente cumplir órdenes, solamente cumplir con mis leyes. Y si ustedes conocen a los alemanes, son escrupulosos en esto. No lo cuestionan, no lo ponen en duda. Se cumplió con ello. Hubo un personaje que antes de la Segunda Guerra Mundial conformaba el Tribunal Constitucional Alemán de la República de Weimar. Este personaje es un jurista llamado Gustav Radbruch. Y Gustav Radbruch regresó para llevar la asesoría con los aliados, principalmente. Gustav Radbruch señaló que la ley aplicada al extremo no puede ser considerada derecho, que la ley que no tomara en consideración derechos inherentes a la persona no debía de ser obedecida. Bueno, se ve muy fácil después de la guerra, pero antes de durante la guerra, no obedecer estas leyes implicaría la muerte también para estas personas. ¿Lo entendemos, compañeros? Pero el punto central es el justnaturalismo. Se empezaba ya a hablar de los derechos inalienables, los derechos inherentes, los derechos universales de las personas. ¿Sale? Nuremberg fue un punto de partida para el justnaturalismo, porque después empezaron a surgir textos constitucionales que empezaban a darle un mayor peso, una mayor prioridad a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. ¿Nos queda claro, compañeros? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Para 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas, en su momento albergando 51 países fundadores. ¿Sale? Lo principal de esta organización es crear una ley marco, un marco normativo que los miembros de Naciones Unidas deberían de seguir. Para diciembre de 1948 tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí tenemos una participación muy importante de una mujer muy valiente, de una mujer que de alguna manera hizo una gran aportación a esta declaración. Su nombre es Eleanor Roosevelt, ¿sale? Quien era la esposa, pues, del finado presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y ella tuvo una participación muy importante en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sale? Pero inclusive hubo un ordenamiento antes de esta declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue firmada meses antes, en octubre de 1948. ¿Sí? Muy bien.
para el año de 1966, tenemos otras dos disposiciones que regulan sobre todo derechos humanos de segunda generación. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto desde la perspectiva de protección de las Naciones Unidas. Bien, a nivel regional, teníamos organismos que velaban por el respeto a los derechos humanos. Pero, por ejemplo, en este punto, podríamos destacar que teníamos organismos regionales para la tutela de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos el caso de la Organización de Estados Americanos, que fue fundada para 1948. Tenemos la Carta Europea de Derechos Humanos por ahí de la década de los 50. Tenemos también declaraciones de derechos humanos en Asia, en África, y también, pues bueno, estas disposiciones son muy importantes que las destaquemos. A nosotros nos interesa en particular el tema de la Organización de los Estados Americanos, pues porque pertenecemos a esta latitud. Pero quien ha tenido una mayor evolución en la tutela de los derechos regionales sobre temas de derechos humanos, sin lugar a dudas, es Europa. Porque en Europa pasan de un primer sistema en la cual tenemos una Comisión Europea de Derechos Humanos, en la cual teníamos que agotar todos los recursos internos del Estado, después pasar por esta comisión, quien pudiese remitir los asuntos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muy similar a lo que tenemos hoy en el continente. Para Europa, ya hay una cuestión sobre el tema de derechos humanos y sobre esta Carta de Derechos Humanos que tienen en Europa de tomar estas determinaciones. Cuando hay una violación de derechos humanos, ¿sale? El ciudadano europeo puede tomar la determinación de agotar derecho interno o acudir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia. ¿Sale? Ya, y no hay una comisión interna, no hay un tema, no, no, no. Es directamente el asunto ante el tribunal, cuando exista violación a los derechos humanos. Entonces, esta cuestión vale mucho la pena mencionarla porque es un tema que podemos aspirar dentro del continente americano. Y no por ello significa que no exista violación de derechos humanos en Europa. Hay una violación tremenda de derechos humanos, pero bueno, tenemos que seguir mejorando estos mecanismos. ¿Está claro, maestros? Ujú. Sí, sí, claro. Sí, profesor. Muy bien. Continuamos entonces. Hablando ya dentro del continente americano, hablamos de la fundación de la Organización de los Estados Americanos para el año de 1948. Esta organización, normalmente da un reconocimiento y abarca a, ok, permítame, mapa de América. Ok, bueno, aquí está. Ok, esta, sobre todo, abarca a casi todos los países. Bueno, aquí es Latinoamérica. No quiero poner este mapa porque no está completo. Ahí va. Mapa de América. ¿Ok? Esta organización, compañeros, abarca prácticamente a todos los países del continente, con excepción de algunos países, pues que siguen teniendo raíces europeas, influencia como las Guyanas, como algunas islas del Caribe, como algunos territorios como Groenlandia que pertenecen a Dinamarca, etcétera, etcétera. De ahí en fuera, prácticamente todos los estados
de América se encuentran reconocidos en la Organización de Estados Americanos. En esta misma creación de la OEA, se firmó un documento que se denomina Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre del año de 1948. Esta declaración, como ya mencionamos, abarca a casi Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración abarca prácticamente a todos los miembros de la OEA y crea un organismo que va a vigilar por el cumplimiento de esta declaración. Este organismo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se estableció su sede, su residencia en la ciudad de Washington, D.C. Muy bien, compañeros. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesor. Ok, Sí, vamos bien. ok. Para 1969 se celebró la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta reunión se pactó en México en una convención, en un acuerdo en Chapultepec, en donde se convocó a los miembros de la Organización de Estados Americanos para asignar una nueva Carta de Derechos Humanos. Esta convención crea, de alguna manera, ratifica un organismo que ya existía desde la declaración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y crea un órgano de corte contencioso, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se estableció su sede en la ciudad de San José, Costa Rica. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Esta entró en vigor hasta el año de 1981 y México aceptó la competencia contenciosa de la Corte hasta el año de 1998. Muy bien. Ok. Aquí la cuestión cambia porque esta convención no fue ratificada por países como Canadá, como Estados Unidos, estaba Venezuela, que después con el régimen de Hugo Chávez salió, pues las islas del Caribe, algunas islas del Caribe, la Guyana Francesa y otras de otros territorios que de alguna manera no se someten al tema del reconocimiento de esta convención. Muy bien, compañeros. Ok. Tenemos, por supuesto, el Protocolo de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988 y el Protocolo sobre la pena de muerte del año de 1999. Lo que normalmente ocurre, compañeros, sobre esta convención es que tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Ahí va. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí va. Muy bien. Bueno, esta convención, compañeros, lo que tenemos que tomar en consideración que tiene protocolos adicionales. Estos protocolos adicionales complementan y amplían la esfera de protección de los derechos que van a ser aplicables dentro de el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Sale? ¿Lo comprendemos, compañeros? Ok. ¿Y Sí. Sí, cómo profesor. Ok, a sus órdenes. ¿Y cómo hacemos nosotros efectivo la tutela de estos derechos? Entonces, bueno, este es el punto de partida que vamos a empezar a revisar. Y el punto de partida tiene que ver con un tema que vamos a denominar con un ejercicio de control de convencionalidad. ¿Sale? Hay dos tipos de control. Control concentrado, que se va a limitar a dos órganos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también
al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Y tenemos un control denominado difuso que lo van a tener todas las autoridades de los estados partes que hubiesen ratificado esta Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en este doble ejercicio hemos señalado el tema del control concentrado, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, control difuso. Todas las demás autoridades, no importando su jerarquía. Los jueces, las autoridades son garantes del ejercicio del control de convencionalidad. Vean el comentario que hacemos a continuación para el tema de la protección de los derechos humanos. Decimos, se puede realizar control de convencionalidad de ambas formas. ¿Qué significa, mis queridos maestros? Significa lo siguiente. Ahí les va. En este punto, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Resulta que estamos hablando de un asunto sobre un tema de patria potestad, un tema de guardia y custodia. ¿Sale? En este punto hay un conflicto de A contra B sobre este punto. Pero cuando presenta su demanda, argumenta que una disposición del Código Civil que se está planteando en particular es contrario a lo que establece los tratados internacionales que garantizan los derechos del menor. Lo está planteando desde su demanda, desde su litis original, desde la litis principal. Muy bien. Está pidiendo la aplicación de un control difuso de convencionalidad. Muy bien. Ok. Los jueces tienen la obligación de pronunciarse sobre ese punto que está debatiendo. Entonces, cuando este juez emite una sentencia, tendrá que pronunciarse también sobre este punto que fue requerido por esta persona en este ejercicio de control difuso de convencionalidad. ¿Sale? Posteriormente, si se agotan los recursos ordinarios y nos vamos al amparo directo, porque ya se han agotado, en este caso, todos los recursos y tenemos una sentencia firme, ¿qué creen? El tribunal colegiado que conozca de este asunto también tendrá que pronunciarse sobre esta cuestión de control de convencionalidad que fue planteada. Como hay un asunto de convencionalidad que está pendiente de resolver, existe la posibilidad de que se presente recurso de revisión en amparo directo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse. En este ejercicio, compañeros, hemos visto que ya se ha agotado los recursos internos para garantizar los derechos humanos. Si agotando todo esto sigue subsistiendo la violación, la vulneración de este derecho, ya pasamos del control difuso de convencionalidad y ahora vamos a pasar a un tema de control concentrado de convencionalidad que va a pasar en primer lugar por la tramitación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sale? Y posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sale? En este caso, pasamos al ejercicio del control concentrado de convencionalidad. ¿Dudas con lo expuesto hasta este momento, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? Vamos bien, profesor. ¿Sí? Sí, profe.
Sí, Muy todo bien. Ok, bien. Ahorita y que lleguemos a las 12:15 hacemos el segundo descanso para que estiren un poquito los músculos, ¿vale? Bien, seguimos. Ahí va. Entonces, sobre estos puntos, compañeros, vale la pena destacar lo siguiente. Ahí voy. Bien, el fundamento para el ejercicio del control de convencionalidad en nuestro país. Lo vamos a encontrar, este fundamento, en particular a nivel interamericano, a nivel internacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año de 1948 y en la Convención Americana de Derechos Humanos del año de 1969. Estos son los dos fundamentos que tomaremos en consideración y asimismo los protocolos adicionales de esta convención y de esta declaración que amplíen el tema de la protección de los derechos humanos. Pero en este sentido también podríamos verificar el tema de las opiniones consultivas, ya sea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vale? Bueno, aquí mencioné también no solamente las opiniones consultivas, sino también la jurisprudencia que versa sobre asuntos contenciosos que hayan sido resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí, profesor. Y a nivel nacional, lo tenemos con la reforma constitucional del 2011. Y bueno, que tuvo como punto de partida también el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Ese es el fundamento para nuestro ejercicio del control de convencionalidad. ¿Ok? Comentarios, dudas hasta aquí. Y recuerden, a nivel interno, también vamos a verificar el tema de la contradicción de tesis 293 del año 2011, que también aclara y señala los alcances del ejercicio del control de convencionalidad. Este es el fundamento, este es el marco normativo que va a regir el tema de este ejercicio. Muy bien. Ok, compañeros. Dejo de compartir y bueno, vamos a continuar, estimados amigos. ¿Alguna duda que tengamos hasta este punto de lo que estamos exponiendo? ¿Todo bien? Profesor. ¿Todo bien? Ok, Todo bien, profe. muy bien. Sí, Entonces, todo claro y bien. muy bien. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a continuar con nuestra sexta unidad. Comparto pantalla. Muy bien. Ok, muy bien, compañeros. Vamos a seguir entonces con lo que venimos exponiendo. Y bueno, después de concluir con este punto, vamos a revisar que es obligación de todas las autoridades, ¿sale? Es decir, en este punto, cuando hablamos de las autoridades, hacemos referencia a las autoridades administrativas, legislativas y las jurisdiccionales de verificar que las normas que regulan el acto de sus respectivas competencias, estas normas, sean acordes con lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y los protocolos que de esta derivan. Entonces, vamos a realizar un ejercicio de control difuso de convencionalidad. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestros diputados y senadores que cuando van a crear la ley, se supone que en este sentido tendrían que verificar que esa norma sea acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos en un ejercicio de control abstracto de convencionalidad. ¿Sale? La verdad, discúlpeme que sea muy ingenuo,
pero no creo que nuestros diputados, bueno, no todos, a lo mejor sí algunos sí, tengan esta capacidad de hacer este ejercicio de control abstracto, porque lamentablemente muchas veces nuestros servidores públicos están más ahí en ese cargo por cuestiones de compadrazgo, por cuestiones de algún tema político que digamos, no están porque sean realmente legisladores comprometidos o legisladores de carrera. Qué bueno que fuera el caso, pero se supone que este sería el ejercicio de control abstracto de convencionalidad que tendrían que hacer. La verdad es que dudo que se haga un efectivo ejercicio de control de convencionalidad en los congresos al momento de crear la norma. ¿Sale? Entonces, este es un punto importante que debemos de señalar. También hay otro aspecto muy importante ahora por lo que respecta a las autoridades jurisdiccionales. En este punto, los poderes judiciales, tanto federales como locales, al momento de aplicar una norma, al momento de resolver un caso concreto, deben de hacer ese ejercicio de control difuso de convencionalidad y verificar que no contravenga a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en el caso de que esa norma sea contraria, lo que va a hacer es su desaplicación para preferir la aplicación del ejercicio del control de convencionalidad. Esta doctrina sobre el control de convencionalidad principalmente la vamos a destacar con un jurista mexicano quien fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es don Sergio García Ramírez, que emitió un criterio muy importante en el caso Minna Marchand contra Guatemala, porque en este punto, don Sergio García Ramírez estableció un criterio señalando la obligación que tienen todas las autoridades de hacer un ejercicio de convencionalidad. Es decir, todas estas autoridades tienen la obligación de verificar el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es la doctrina que permea y que vincula el control difuso de convencionalidad. Muy bien. Ok. Como hemos señalado con antelación ya en unidades anteriores, vimos nosotros el tema de la reforma constitucional en la cual se establece el reconocimiento de los derechos humanos contemplados tanto en la Constitución y también contemplados dentro de los tratados internacionales. En este punto en particular, las autoridades hacen un ejercicio de control de constitucionalidad y control de convencionalidad difuso. A este tema le llamamos interpretación conforme. Revisamos el acto de autoridad. En este punto lo vamos a revisar a la luz de, primer punto, acto de autoridad, a la luz de la materia de la ley que regula su actuación. Este primer ejercicio se le llama control de legalidad. Y de este punto vamos a verificar un ejercicio de control de convencionalidad. El acto, la norma, a la luz de lo que establece la Constitución y también de convencionalidad, a la luz de lo que establecen los tratados internacionales. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Se comprende, compañeros? Muy bien. Sí, ¿Cu- profesor. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir para el ejercicio de este control de convencionalidad difuso? Ahí va. Pasos. Paso número 1. Partimos con una presunción de que el acto de autoridad pues se encuentra pegado a la constitucionalidad, se encuentra pegado a la convencionalidad. Una presunción de buena fe en relación al acto de la autoridad.
Paso número 2. Ahora sí, realizamos un ejercicio de interpretación conforme del acto de la ley que regula este acto de autoridad a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sale? Es decir, como mencionamos con antelación, primer supuesto, ¿sale? También hay que obrar un poco de buena fe, considerar que el acto de autoridad, pues de alguna manera por eso fue aprobado, pues porque este acto está conforme al control de legalidad, al control de constitucionalidad, al control de convencionalidad. Partimos de esa presunción, ¿sale? Segundo punto, cuando yo hago mi ejercicio de interpretación conforme, reviso el acto de autoridad a la luz del control de legalidad y después hago un ejercicio de constitucionalidad y un ejercicio de convencionalidad. Si haciendo este ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad verifico que el acto se encuentra perfectamente apegado a estos dos criterios, ¿hay necesidad de ejercer control de constitucionalidad difuso? No, ¿verdad? ¿Hay necesidad de ejercer control de convencionalidad difuso? No, porque ya hicimos el ejercicio y está acorde. No es nada más por decir, aplique el control de convencionalidad. No, haz un ejercicio de interpretación. Verifica tu silogismo constitucional o convencional. Es decir, lo que tendrías que hacer a grosso modo es, en este silogismo, verificar. Vamos a ver esta premisa mayor. La premisa mayor en el ejercicio de control de convencionalidad sería tu Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tu Convención Americana de Derechos Humanos o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Esa es tu premisa mayor. Tu premisa menor tendría que ser el acto que vas a realizar. Verificas, haces un ejercicio sobre estos dos criterios y vas a verificar tu conclusión. ¿Sale? Tus conclusiones es que efectivamente el acto que estás realizando se encuentra apegado a estos dos supuestos que hemos señalado, o en todo caso, no. Y por lo tanto, desaplicar esa norma, desaplicar ese criterio que es contrario a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a la Convención Americana de Derechos Humanos o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Muy bien. Seguimos y vamos a verificar el paso número 3. Ahí va. Vamos a optar por la norma que resulta ser más favorable, de mayor efectividad, que tutela de forma más amplia los derechos humanos. ¿Sale? En este punto hacemos un ejercicio de principio pro persona. ¿Sale? La aplicación de la norma que favorece más la tutela de los derechos humanos. Y desecharemos interpretaciones incompatibles que tengan un menor alcance protector, garantizando la mayor protección de los derechos humanos. Si no se puede lograr en el último punto la interpretación constitucional y convencional conforme, vamos a desaplicar la norma nacional. Declarar su invalidez no, porque esta declaración de invalidez le va a corresponder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente lo que haremos nosotros, digamos, si somos jueces o si vamos a pedir este ejercicio, es pedir su desaplicación, no su invalidez, porque esa invalidez no nos corresponde a nosotros.
le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Recuerden que vimos, por ejemplo, un medio de control de constitucionalidad, que es la acción de inconstitucionalidad. En la acción de inconstitucionalidad, la Corte ya se ha pronunciado que también se puede hacer un control abstracto de convencionalidad. Es decir, que estos entes públicos pueden pedir que se analice en control abstracto la norma, no solamente a la luz de la Constitución, sino también a la luz de los tratados internacionales. ¿Nos ha quedado claro, compañeros? Sí, sí, profesor. Sí, maestro. Sí. Muy bien, muy bien. Ok, ahora vamos a pasar a la latitud del sistema interamericano de los derechos humanos. ¿Sale? Ya mencionamos que tenemos un sistema universal de derechos humanos que abarca a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Ya mencionamos que hay un sistema europeo de derechos humanos que es hasta cierto punto uno de los más destacados. Ya mencionamos que también hay en África y también tenemos en Asia un sistema de protección de derechos humanos. Pero lo que nos interesa tratar a continuación es lo referente al sistema interamericano de derechos humanos. Ese es un punto importante que vamos a destacar. Recuerden que este sistema tiene como origen el tema de la creación de la Organización de los Estados Americanos por ahí de 1948. ¿Sale? Esta organización va a crear una primera declaración, que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que inclusive es anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es inclusive anterior. Esta declaración crea un organismo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar que esta norma que hemos mencionado, pues de alguna manera los estados partes la cumplan. Recuerden que el sistema interamericano de derechos humanos, a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene dos organismos. Tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington, D.C. Y bueno, esta, recuerden que tiene como origen la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y fue ratificada con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta convención crea un órgano contencioso que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en la ciudad de San José de Costa Rica. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Sí, vamos bien. Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar primero de la declaración. Como ya mencionamos, la declaración prácticamente abarca a todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Por ahí, salvo algunas excepciones como la Guyana Francesa, la isla Guadalupe, bueno, como hay una isla que es de jurisdicción francesa y algunas islas del Caribe que son de jurisdicción británica, o por ejemplo, la isla esta que se llama Clipperton, que es de la Gran Bretaña, aunque se encuentra en el mar territorial de Argentina, pues salvo estos territorios, los demás pues se encuentran dentro de la Organización de los Estados Americanos. Esta declaración, como hemos mencionado con antelación, crea un órgano que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En pocas palabras, pudiésemos hacer un ejercicio de control de convencionalidad sobre una violación de derechos humanos ocurrida en Estados Unidos, compañeros. La respuesta es sí, pero nuestro fundamento no puede ser la Convención Americana de Derechos Humanos. Nuestro fundamento tendría que ser esta declaración. Lamentablemente, esta cuestión se va a quedar en una mera recomendación. ¿Sale? Aunque se establezca una cuestión de fondo, no va a pasar de ser una recomendación. ¿Se entiende, mis estimados maestros?
¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Y Sí, bueno, profesor. ok. Para 1969 tenemos nosotros la Convención Americana de Derechos Humanos, que prácticamente podríamos decir que es una convención latinoamericana, porque vean más o menos cómo se encuentra conformada. ¿Sale? Tenemos que Canadá dice no. ¿Sale? Tenemos que Estados Unidos dice no. Lógicamente Cuba dice no. Haití dice no. Venezuela dice no. Algunas islas del Caribe dicen no. La Guyana francesa, pues porque es de jurisdicción francesa, ¿verdad? No. Entonces, aquí tenemos a muchos estados que dicen no me someto a esta convención. ¿Sale? Entonces, los que vemos ahí marcados con color mostaza, entonces sí los tenemos dentro del sistema interamericano de derechos humanos que crea que reconoce un órgano o lo ratifica, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C. Y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Bien, compañeros. Muy bien. Continuando con nuestra exposición, ahora vemos el siguiente punto. Esta Convención Americana de Derechos Humanos reconoce algunos derechos como son el derecho a la igualdad, juicio justo, participación política, derecho de movimiento, asociación, a reunión, derecho a la vida, derecho a una vida familiar, a la libertad, al asilo político, a la libertad de religión, a la libertad de imprenta, a la libertad de pensamiento, al derecho a la salud, derecho al nombre, derecho a la vida, derecho humano a la seguridad social, a la propiedad, a los beneficios del trabajo, derecho humano a la educación, a la cultura, al honor, derecho humano, a la dignidad, a la protección judicial, a la integración personal, derecho humano a a la vida privada, a la libertad de expresión, a la nacionalidad, a la libertad de pensamiento. Varios preceptos que nosotros tenemos reconocidos en esta Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora el punto. Ya hemos hecho referencia, y ustedes lo saben más, al ejercicio de la defensa de los derechos humanos en un ámbito interno. ¿Sale? Ya hemos visto con antelación que desde una controversia ordinaria, en el caso de una violación a derechos humanos, nosotros podemos plantear un ejercicio de control de convencionalidad desde el juicio ordinario. ¿Sale? Vamos a verificar la defensa de esta violación de derechos humanos. Mismos que agotando, cumpliendo el principio de definitividad o argumentando un derecho sustantivo contemplado en la Constitución o tratados internacionales, podemos requerir a través del juicio de amparo. Muy bien. Estos puntos en particular sería un control difuso de convencionalidad, agotando recursos internos, no habiendo nada más que tramitar en el plano interno de cada estado. Ahora nos vamos al control concentrado, partiendo primero de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y concluyendo cuando ésta presenta la demanda correspondiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, Sí. profesor. Maestro.
Ok, vamos a verificar el tema de la petición. ¿Sale? La petición la podemos realizar de forma personal. La víctima va a acudir y presenta la petición agotando todos los recursos internos del Estado previamente. Podrá ser presentada por un grupo de personas, sin embargo, deben de designar a un representante común o también podrá encontrarse representadas por ONGs. ¿Sale? En este punto también los propios estados podrán solicitar el establecimiento de medidas cautelares o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ex oficio en casos graves de violación de los derechos humanos podrá establecer medidas cautelares para garantizar la protección de los derechos humanos y verificar que no exista una mayor vulneración de estos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a verificar que si la petición la presenta un grupo de personas, nosotros tenemos que ser muy puntuales y en este caso, individualizar a las personas afectadas. Bueno, que es Juanito, aquí lo tenemos, que es la señora María, aquí la tenemos, que es el señor Pedro, aquí lo tenemos, que es la señora Juana, aquí la tenemos. Individualizamos perfectamente a las víctimas. En este punto, nuestra solicitud, nuestra petición debe de señalar el acto o la omisión de la autoridad que provocó el menoscabo a los derechos humanos. Y ese acto, acción u omisión que viola los derechos humanos, tenemos que fundarla, compañeros, en la Declaración Americana de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los protocolos derivadas de esta declaración, de esta convención, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o también inclusive en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a ser la base, va a ser el fundamento donde yo voy a vincular el acto de autoridad que me causa una afectación, que me causa un agravio en mis derechos. ¿Lo vamos comprendiendo, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, aquí vemos que el acto es un tema de corrupción. Este político se corrompió, permitió que este empresario estableciera una planta en esta reserva ecológica, se contamina el río y una población resulta afectada. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué tendríamos que hacer en primer lugar? Bueno, todo lo que hemos platicado en la tutela de los derechos humanos. ¿Qué hicimos con antelación? Agotar los recursos ordinarios, pero muy atentos en este ejercicio de litigio estratégico. Si yo no fundamento, si yo no reclamo este ejercicio de control difuso de convencionalidad, no quiera venir a hacerlo hasta acá, salvo que en este momento se manifieste, ¿verdad? Porque si no pudiese tratarse de un tema, de un acto que ha sido consentido, ¿sale? ¿Vamos bien? Cuando yo me voy a mi juicio, a mi controversia ordinaria, puedo argumentar cuestiones de legalidad, también cuestiones de constitucionalidad
y de convencionalidad. Cuando el juez que conoce de la presente causa emita su sentencia, se tiene que pronunciar sobre estos aspectos que le hemos requerido, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Si tenemos una apelación, la sala también tendría que pronunciarse sobre este sentido. Así también cuando presentamos nuestro amparo correspondiente y se resuelva en última instancia la controversia. Hay que agotar todo este procedimiento. Hay que agotar todas las fases que establezca el derecho interno para la protección de los derechos humanos, cumpliendo un principio que en el sistema interamericano también se conoce como principio de definitividad. La excepción a este principio es cuando el Estado no tiene los mecanismos adecuados que salvaguarden los derechos humanos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Ya tenemos la sentencia, ya tenemos el acto definitivo. Ya no hay nada más que hacer en el interior del Estado. Bueno, a partir de ese punto en particular, nosotros tenemos 6 meses para presentar nuestra solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con este tema de la pandemia, compañeros, nuestra petición la podemos hacer, ¿sale? En la vía electrónica, ¿sale? La podemos hacer por conducto de correo certificado, ¿sale? O también podemos acudir ya en la actualidad de forma personal a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C. Muy bien. ¿Sí? Si tenemos un recurso que está en trámite ante otro organismo internacional, no estamos, en este caso por litispendencia, no se puede tramitar nuestra petición, nuestra solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un punto muy importante que vale la pena analizar. ¿Y qué onda con los recursos, compañeros? ¿Una víctima tiene recursos? Normalmente no. ¿Sale? Entonces va a requerir financiamiento, va a requerir apoyo. Y en el propio sistema interamericano de derechos humanos, si se admite a trámite una petición, hay un fideicomiso que otorga recursos, que otorga viáticos a la víctima y a sus representantes para los traslados correspondientes a Washington y posteriormente, si así lo amerita, a la ciudad de San José de Costa Rica, en el caso de que tengamos que llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, lo primero que va a ocurrir en este sentido es que nosotros vamos a presentar nuestra solicitud. Sobre esta solicitud se va a hacer una evaluación inicial por parte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta evaluación inicial van a verificar si existe la violación de los derechos humanos de las normas que hemos señalado con antelación, ¿sale? Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, protocolos derivados de estas declaraciones. ¿Sale? Entonces vamos a verificar si existe esa violación a derechos humanos. O en su caso, si en el caso de existir, la comisión va a emitir un informe sobre admisibilidad. En el caso de que tengamos que hacer alguna aclaración, la propia convención, en este caso, va a emitir, nos va a prevenir y tenemos que aclarar dicha
prevención. O en su caso, nuestro trámite se va a desechar. Muy bien, compañeros. Ok. Sí, profesor. Sobre ese informe de admisibilidad, es como el tema de que se admitió a trámite nuestra demanda, ¿verdad? En este punto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a emplazar a la autoridad del Estado responsable para que en un lapso de 3 meses dé contestación a este informe de admisibilidad. Y en este punto en particular, compañeros, sobre esta cuestión de admisibilidad, lo más importante es el tema de un acuerdo conciliatorio que va a buscar que se lleve a cabo, que se cumplimente, que se garantice. Si se llega a un acuerdo conciliatorio, se repara la violación del derecho humano, se restaura en la medida que sea posible el derecho de la víctima, se indemniza, bueno, aquí va a concluir el asunto. Si no fuera el caso, compañeros, entonces se va a celebrar una audiencia pública en la cual se va a exponer, en este caso, el informe sobre admisibilidad, la contestación por parte de la autoridad, se van a desahogar pruebas y se va a emitir un informe de fondo. ¿Sale, compañeros? Entonces ya tenemos dos resoluciones, el informe sobre admisibilidad y el informe sobre fondo. Por supuesto que las partes pueden hacer observaciones sobre este informe de fondo. ¿Sale? Se tiene hasta 4 meses. Ya después de este lapso, pues la Corte va a confirmar o la comisión confirmará este informe de fondo o hará modificaciones. En el caso de que sea confirmado, compañeros, se le va a dar un lapso para que la autoridad, de 3 meses, para que la autoridad cumpla con ese informe de fondo. De no hacerlo, se presentará por parte de la comisión, que ahora va a actuar como si fuese un fiscal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previa autorización de la víctima. ¿Algún comentario que tengamos hasta aquí, compañeros? ¿Alguna duda, alguna situación que quieran comentar? ¿Vamos bien? Vamos bien, Todo profesor. bien. Todo ¿Seguro? bien, profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Sale? Vamos a continuar. Ahí va. En este orden, vamos exponiendo. Muy bien. Primera referencia. Entonces, vamos a presentar nuestra petición. Petición vía electrónica, petición correo certificado o acudimos directamente a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. ¿Sale? Como ya mencionamos, la comisión podrá admitir, dictando un informe sobre admisibilidad, desechará nuestra petición o en su caso nos prevendrá. Si se admite, se va a dar un número de petición, ¿sale? En el orden en la cual fue presentado. Si una de estas peticiones posteriores versa sobre algún grupo vulnerable, se le va a dar una atención prioritaria por la situación del derecho humano que se encuentra, pues en este momento, en casos, se está exponiendo un caso que es importante. Muy bien. Bueno, como se admitió a trámite la petición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a dar vista a la autoridad que cometió la violación a los derechos humanos y le va a dar un plazo de 3 meses para que presente sus observaciones al informe sobre admisibilidad. ¿Alguna duda hasta el punto número 4, compañeros? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Todo bien. Sí, todo bien. Ok, como mencionábamos, compañeros, lo importante, lo que buscamos nosotros es
que lleguemos a un punto de conciliación, que en esa conciliación se repare la violación a los derechos humanos, se restaure a la víctima en el derecho que fue vulnerado y también una indemnización por parte de la autoridad. Si esto no ocurre, vamos a celebrar una audiencia pública, ¿sale? En esa audiencia pública comparecerá la víctima junto con su representante, ¿sale? En este punto van a ratificar su petición, ¿sale? Van a ofrecer sus pruebas, van a señalar su alegato inicial y llegarán a su alegato de conclusión. Muy bien. Ok. Posteriormente se le va a dar vista al representante del Estado, quien, pues de alguna manera, presentará su contestación, ¿sale? Se van a desahogar, va a presentar sus pruebas, formulará sus alegatos. Y en base a lo que ocurrió en esta audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vemos acá en esta lámina, sobre lo que las partes expusieron, dictará un informe de fondo. Muy bien. En este punto, ya un ejercicio completo sobre la posibilidad de violación de los derechos humanos por parte del Estado, por parte de la autoridad. Entonces, la base bajo la cual sustenta esta violación de derechos humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son dos documentos: el informe sobre admisibilidad y el informe sobre fondo. ¿Vale? Comentarios hasta el punto número 8, compañeros. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Sí? Ok. Muy bien. Seguimos. Entonces, estos dos documentos, este informe sobre admisibilidad y este informe sobre fondo, son la base bajo la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a sustentar la violación de derechos humanos por parte del Estado. Pero todavía le damos una garantía de audiencia. Tienen hasta 4 meses, tanto la víctima con sus representantes como el Estado, para hacer sus observaciones. Llegamos a la conclusión de estos 4 meses, vamos a exponer estas conclusiones ante la comisión y la comisión confirmará lo que en su momento ya establecido o realizará las modificaciones que estime necesarias. Muy bien. Ok. Entonces, ¿está claro todo esto que va ocurriendo hasta el paso número 12, mis queridos maestros? Sí, sí, profesor. Ok. En el caso de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratifique su informe de fondo, su informe de admisibilidad, le va a dar un plazo de 3 meses para que el Estado responsable cumpla con este informe. ¿Sale? El Estado responsable, pues bueno, en el caso de cumplir con esa determinación por parte de la comisión, bueno, si se cumple con esa reparación de la violación de derechos humanos, si restaura en la medida que sea posible en el derecho humano la víctima, si indemniza por la violación a derechos humanos, bueno, en ese punto llegaremos a una conclusión. Pero normalmente, si el Estado litigó hasta ese momento, la verdad es que normalmente el Estado no está conforme de cumplir con esa resolución, no está conforme con cumplir con ese informe sobre admisibilidad y con ese informe de fondo. ¿Sale? Llegando a este punto, la comisión
Interamericana de Derechos Humanos, tomando en consideración a la víctima, así como también al representante de la víctima, va a pedir su consentimiento para que se presente una demanda, que esta demanda tendrá principalmente como base el informe de admisibilidad y el informe de fondo, y entonces ahora la comisión actuaría como si fuera una fiscalía. Va a representar los derechos de la víctima. Muy bien. ¿Sí, compañeros? Ok. Terminamos con la comisión. Bueno, sigue trabajando la comisión ahora en la siguiente fase. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Y entonces ahora nos vamos a la ciudad de San José de Costa Rica. Muy bien. Ya estamos en la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? Es muy complejo, ¿verdad? Hay bastantes pasos que tenemos que seguir hasta este punto. ¿Sale? Muy bien. Ok. Bueno, ahora vámonos a la corte. ¿Listos? Pasamos de Washington y ahora vámonos a la ciudad de San José de Costa Rica. ¿Listos? Bien. Estamos en la corte. Punto número 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a presentar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según lo establece la ley que regula el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este escrito de sometimiento va a presentar el informe de admisibilidad y el informe de fondo, de conformidad con el artículo 50 de la Convención de la... ¿cómo se llama esta declaración? Bueno, ahorita les menciono cuál es la disposición. Inclusive también se las voy a mandar a su grupo. En este punto se tiene 2 meses de la recepción por parte de los representantes del escrito de sometimiento junto con todos sus anexos, a partir de que el Estado no cumplió con el informe de fondo. Muy bien. Paso número 2. En este punto vamos a presentar las solicitudes, argumentos y pruebas. A eso lo conocemos como ESAP. ¿Sale? Todos los anexos, ¿vale? Por parte de las partes que van a estar involucradas en este punto en particular. Muy bien. En este caso, vamos a preparar la celebración de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de este punto, en el punto número 3, vamos a verificar que el Estado va a interponer sus excepciones. Este sería como el tema de una contestación de la demanda. ¿Sale? En esta contestación podrá reconocer total o parcial los hechos o las violaciones que en su momento señaló la comisión, o en todo caso se va a allanar a las pretensiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que representa los intereses de la víctima. Muy bien. ¿Está claro hasta acá, hasta este punto nuestra exposición, compañeros? Sí, profesor. Sí, Ok, muy bien. Seguimos. Se van a presentar las observaciones o listas definitivas de los declarantes, lo que mencionamos con antelación, que son las CESAP. ¿Qué son las CESAP?
solicitudes, argumentos y pruebas que están presentando las partes. Si alguno de los testigos, alguna de las declaraciones que se presentan se van a objetar, es el momento procesal oportuno. Se recusan peritos, se sustituye y bueno, este es el momento que estamos preparando este procedimiento de conformidad con los artículos 46.2, 47, 48 y 49 que regula el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Sí. Paso número Sí, 5. ¿Sí? Muy bien. Paso número 5. Resoluciones de convocatoria de audiencia. ¿Sale? Vamos a convocar a la celebración de la audiencia. Se van a admitir los declarantes que fueron propuestos con antelación en la CEPSAP. Vamos a observar las objeciones y recusaciones que se presentaron en el punto número 4 y en este momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a resolver sobre esas observaciones, sobre esas recusaciones. Se van a presentar la recepción de los declarantes, se van a, pues, podrán ser objeto de estas declaraciones, se convoca a la celebración de la audiencia. Todo esto que mencionamos aquí es como la preparación de la audiencia. Es lo que ocurre en una audiencia intermedia, en el sistema acusatorio adversarial. Es lo que ocurre en una audiencia preliminar, en un juicio oral civil, mercantil, familiar, laboral. Más o menos es lo que ocurre en estos puntos que hemos marcado con azul. Bueno, se convoca la audiencia y se fija la fecha en la cual va a tener verificativo los alegatos y las observaciones. Se presentan las declaraciones juradas por parte de las autoridades que no comparecerán a esta audiencia, por ejemplo, un jefe de Estado, por ejemplo, un secretario de Estado. No van a comparecer, estamos de acuerdo, ¿verdad? Por el rango de su cargo que tienen, pero sí van a presentar sus declaraciones juradas en el momento que se hubiesen establecido como autoridades responsables. Se van a observar todas estas cuestiones de los affidavits, que son estos puntos de los alegatos, que son estos puntos de las declaraciones, que son estos puntos de las pruebas que se están presentando. ¿Sale? Estos también se podrán remitir después de los alegatos finales cuando versen sobre elementos probatorios supervinientes que no se conocían antes de la celebración de la audiencia. Muy bien, mis queridos maestros. Ok, pasamos al punto número 8. Ok, ahora sí, ya estamos en la audiencia pública. Ya estamos en esta cuestión donde se va a resolver la violación de los derechos humanos. En este punto va la Corte Interamericana de Derechos Humanos a resolver sobre el escrito de demanda, sobre el escrito de contestación. Sobre esta demanda, sobre esta contestación, se presentaron las pruebas, se presentaron los alegatos y bueno, emitirá la sentencia. Si a juicio de la Corte requiere otras pruebas, inclusive de oficio las puede solicitar para su desahogo. Concluimos con la audiencia, ¿sale? La audiencia, primero se le va a dar el uso de la voz a la víctima, ¿sale? Su declaración inicial. Vamos a darle el uso de la voz a sus representantes y continúa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para posteriormente darle el uso de la voz al Estado responsable. Muy bien. Ok. Lo primero que va a ocurrir en esta audiencia
es que se exponen los alegatos de apertura, se van a desahogar las pruebas que fueron admitidas, ¿sale? Y posteriormente llegamos con los alegatos finales, ¿sale? Ok. Y bueno, llegamos al punto número 10, ¿sale? Se presentan las pruebas junto con los alegatos finales y lo que en su momento fue acreditado en el desarrollo del presente juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vámonos al punto número 11. Ahí va. Se podrán presentar observaciones de las partes, así como sus anexos, en el caso de que, pues, quieran fortalecer los puntos presentados sobre una prueba. Se dictará por parte de la Corte Interamericana una sentencia sobre el fondo y sobre el tema de las reparaciones. ¿Sale? El idioma en la cual resuelve la Corte es en idioma español, podrá ser también portugués, ¿sale? Inglés y francés. Muy bien. Las partes pueden solicitar interpretación en el caso de que se hubiese dictado en un idioma distinto al de el Estado responsable y se dictará la sentencia de interpretación, que el punto principal es señalar los alcances de dicha sentencia. La Corte Interamericana verificará que se dé cumplimiento a la sentencia. Muy bien. Entonces, en este punto, la Corte verifica que el Estado cumpla con esta sentencia. Verifica con las víctimas que se hubiese reparado la afectación por violación a los derechos humanos. Y esos son los puntos que destacamos sobre todo este trámite ante la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comentarios, compañeros, maestros, dudas, alguna opinión que tengan en relación a este punto. ¿Está Sí, claro? profesor, está claro. Ok, Está claro y muy largo. ¿verdad? Ok, muy bien. Y todo esto, todo este resumen tiene que ver con los puntos que expusimos. El litigio estratégico, ¿sale? Desde el juicio ordinario, nosotros preparamos toda esta controversia. Aquí lo vemos perfectamente señalado. En este punto se está ejerciendo ese control difuso de convencionalidad. Cuando el juez se pronuncia sobre esta sentencia, tendrá que pronunciarse sobre este control difuso de convencionalidad. Si se admite la apelación, la sala volverá a pronunciarse sobre esa cuestión que se planteó de convencionalidad. ¿Sale? Si continuamos ya teniendo sentencia firme con la tramitación de la demanda de amparo directo, la remisión al colegiado correspondiente, bueno, cuando el colegiado resuelva, no solamente se pronunciará sobre las cuestiones de legalidad que se hubiesen planteado, sino también entrará al análisis de la constitucionalidad y de la convencionalidad, ¿sale? Para llegar a la conclusión que en este caso se admitirá en el caso de constitucionalidad o convencionalidad el amparo directo en revisión. Sobre cuestiones de legalidad, pues no habría esa posibilidad porque el amparo, la regla general es de que no admite ningún otro recurso. La revisión del amparo directo
lo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo este punto hemos agotado el control difuso de convencionalidad. Ya no hay nada que hacer en el interior del Estado. Lo que verificamos a continuación es el trámite en el ejercicio del control difuso de concentrado de convencionalidad. Primero, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la presentación de la petición, con la evaluación inicial que va a hacer la comisión, con el informe sobre admisibilidad y con el informe de fondo, que como la autoridad responsable no quiso cumplir con la misma, se va a presentar la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a verificar todo este procedimiento que hemos señalado con antelación y emitirá una sentencia. Todo esto que hemos señalado hasta aquí es el tema del litigio estratégico para la defensa de los derechos humanos. Lo señaló muy bien usted, mi estimada maestra. Es muy largo, es muy complejo, es muy riguroso, es muy estudiado. Normalmente son cuestiones de verdad que requieren un ejercicio muy importante de argumentación, de ponderación. De alguna manera, esto no es sencillo. Por eso es un tema que para que alguien trabaje todo esto, tiene que tener un conocimiento muy importante sobre el tema de los derechos humanos. Entonces, esto es un tema de cómo se van a proteger los derechos humanos en esta cuestión internacional, ¿verdad? Esta cuestión interamericana. Entonces, son varios los mecanismos que tenemos. Señalamos los recursos internos, pero también tenemos los recursos todavía ante el sistema interamericano de derechos humanos. Pero bueno, el punto principal es que conozcamos todo este trámite y esto nos va a ayudar a llegar a una conclusión adecuada. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien. Ahora, después de todo lo que vimos en estas 3 unidades, si se fijan, estas 3 unidades partieron desde puntos importantes de nuestra exposición. La primera unidad partió desde un análisis. Bueno, en esta cuarta unidad que empezamos a analizar, empezamos con un análisis estudiando el tema de las restricciones constitucionales que se establecen en materia de derechos humanos. Y en particular hicimos mención al tema referente con el control difuso de constitucionalidad, el control difuso de convencionalidad, analizando la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, y estudiando el ejercicio y los alcances del bloque de constitucionalidad. Muy bien. En la unidad número 5, la referencia principal que hicimos es en el estudio de las garantías, ¿sale? Como mecanismos de naturaleza procesal para defender los derechos humanos. Y en particular, en estas garantías hablamos del derecho interno, de los mecanismos que contempla la Constitución para su defensa, para la tutela de estos derechos. En esta unidad hablamos de la controversia constitucional contemplada en el artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución, la denominada acción de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 105, fracción 2, ¿sale? Y el juicio de amparo, contemplada en el artículo 103 y 107 de la Constitución, ¿sale? Muy bien. Hablamos del artículo 29
sobre las de garantías que son restringibles y aquellas que no pueden ser objeto de ninguna restricción. Artículo 29, párrafo primero y párrafo segundo de nuestra Constitución. Para concluir con la unidad número 6, con la defensa internacional de los derechos humanos, partiendo con un análisis de la Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y este ejercicio que hemos mencionado del control difuso de convencionalidad y el control concentrado de convencionalidad, que en este control concentrado revisamos que hay dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Vale? Con todo este procedimiento que hemos establecido, con toda esta cuestión que hemos estudiado, pues son los puntos más importantes que mencionamos hasta esta parte de nuestra exposición. Muy bien. Ok, compañeros. Los últimos minutos va a ser para una...